hartos, verdaderamente hartos de la delincuencia, vecinos de San Felipe Hueyotlipan dieron su merecido a 2 presuntos asaltantes de transporte público. Están cansados. Habitantes de San Felipe Hueyotlipan enardecidos detuvieron a 2 delincuentes. Los sujetos asaltaron a pasajeros de la ruta Xostla a la altura de la armadora alemana. De acuerdo con algunas versiones, los individuos fueron sorprendidos por los vecinos quienes los golpearon. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudió al punto para rescatar a los zampones, quienes registraban algunas lesiones. Estas imágenes corresponden al momento en que los detenidos fueron trasladados por la autoridad para evitar un linchamiento. Algunos vecinos aseguran que estos actos son frecuentes y por ello se dicen cansados de la delincuencia. Héctor Rangel, Noticieros Televisa. El hartazgo, bueno, pues es generalizado. Esto ocurrió, que le voy a mostrar, en Santa Rita Tlahuapan. Ahí vecinos intentaron linchar a 2 sujetos que asaltaron y mataron a un productor de truchas. Aquí el reporte. Salieron vivos de milagro. Este miércoles 2 presuntos delincuentes asaltaron y mataron a un productor de trucha en el municipio Santa Rita Tlahuapan. Ambos fueron descubiertos por los habitantes, quienes los retuvieron y casi los linchan. De acuerdo a los primeros reportes, el homicidio sucedió en la zona de San Juan Cuauhtémoc, donde los probables asaltantes trataron de despojar de sus pertenencias a la víctima y luego le quitaron la vida. Cuando pretendían huir, la comunidad se organizó, cerró los accesos al lugar y pudo detener a los malandros. En ese momento amagaban con lincharlos. Con el paso de las horas y la intervención de diversas fuerzas del orden, los amantes de lo ajeno fueron liberados. Sin embargo, debido a su condición física, tuvieron que ser trasladados a un hospital cercano para ser atendidos de emergencia y quedaron a disposición del Ministerio Público. En el operativo participaron 21 elementos de la Guardia Nacional, 18 de la Sedena, 40 policías entre estatales y municipales, policía ministerial y un delegado de gobernación. El cuerpo del truchero fue trasladado a la capital poblana para la autopsia de rigor, lo que no le gustó a los pobladores, quienes durante varias horas bloquearon la autopista México-Puebla a la altura de Santa Rita Tlahuapan. Leonardo Torija Cervantes, Noticieros Televisa. Bueno, la tarde de este día ha trascendido el asesinato de 2 policías estatales en la zona de la Mixteca poblana. Hace unos momentos ha dado una rueda de prensa el secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla para informar sobre esto, que sin duda es muy lamentable. Germán Campos, jefe de información de Televisa Puebla, con la información. Germán, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué pasó? Cuéntanos, por favor. ¿Qué tal, Arturo, amigos del auditorio? Muy buenas noches. Pues así es, 2 elementos de la Policía Estatal fueron asesinados la tarde de este miércoles por al menos 7 sujetos fuertemente armados en la región mixteca. Los hechos ocurrieron en la zona de Huehuetlán el Chico, específicamente en la carretera Teotlalco-Tlaucingo, en donde la patrulla en que viajaban los uniformados fue baleada por un grupo de hombres que los atacaron desde los cerros, lo que llevó a que el vehículo se volcara y los 2 policías murieran pues prácticamente de forma instantánea. El hecho ocurrió antes de las 16 horas, se originó una fuerte movilización policíaca para dar con los responsables sin que hasta el momento se tenga el móvil de este hecho, Arturo. El secretario de Seguridad Pública, como ya lo mencionaba, Raciel López, dijo hace unos momentos en una conferencia de última hora que el gobierno tiene plenamente identificados los grupos que operan en la zona y que entre esos están los responsables. Enlistó a los rojos, los michoacanos, y un grupo de civiles armados, lo que llama poderosamente la atención, que estarían operando en la zona y que él afirma, vaya, que tienen pues identificado quiénes serían los responsables. En ese contexto remató con que el gobierno lamentó y condenó este asesinato de los 2 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y sentenció que los responsables serán encontrados y tendrán que pagar por sus actos. Esto pues prácticamente ocurrió en las últimas horas y es lo que se tiene. Fue muy sigiloso en la información debido a que bueno, pues las investigaciones ya se iniciaron y la Fiscalía ya está realizando su trabajo, Arturo. Germán, cuando empezamos a investigar este asunto, cuando nos llegaron los primeros reportes, hubo quien nos dijo que se trataba de un enfrentamiento. Sin embargo, bueno, queda claro ya con la información del titular de la Secretaría de Seguridad Pública que fue más bien una emboscada. Fue prácticamente una emboscada, les hicieron tiros desde los cerros prácticamente, se habla de 7 tiradores al menos,
evidentemente sabían que venían de regreso. El secretario mencionaba que tuvieron algunas acciones, tuvieron algún tipo de diligencias en la zona de Jolalpan, y bueno, pues prácticamente cuando iban de regreso hacia su base de operaciones fue cuando fueron sorprendidos por este grupo armado que, bueno, pues entre las balas que dan contra el vehículo oficial y la volcadura, bueno, pues lamentablemente pierden la vida estos dos efectivos. Sabemos desde hace tiempo que esta zona es una zona caliente, muy peligrosa, donde pues el control está prácticamente en manos de estos grupos de la delincuencia organizada con vínculos con otros, el vecino estado de Guerrero. Menciona el secretario a los rojos y a los michoacanos. Son grupos de la delincuencia muy, pero muy peligrosos, y llama así poderosamente la atención, Germán, que también entre los presuntos responsables mencione a grupos civiles armados. Realmente fue, digamos, una de las partes que más sorprendió de esta conferencia de prensa, porque si bien, como tú lo mencionas, Arturo, se habla de esos dos grupos que operan en la zona de la Mixteca e incluso también en la zona del Triángulo Rojo, como se le conocía popularmente, bueno, pues esto del grupo de civiles armados también resalta y llama mucho la atención. El secretario fue muy puntual en decir que ellos ya tenían ubicados quiénes serían los responsables, pero sí enlistó de todas formas estos tres grupos que estarían pues en la mira por la situación que se presentó en esta tarde, y que bueno, pues ya tenían identificados previamente como pues de los que operan, digamos, en ese punto del estado. Otros dos policías que caen en el cumplimiento de su deber, Germán. Si revisamos la lista del año pasado y de lo que va de este año, nos vamos para atrás, de los policías asesinados. Una actividad muy complicada, y sobre todo en esa región del estado, Arturo, sobre todo en la parte que se le ha conocido como lo decíamos, como el Triángulo Rojo, pero también la parte de la Mixteca, en donde estos grupos, bueno, pues están desde ya hace tiempo con raíces pues bastante fuertes, y que bueno, pues finalmente hoy se da un ataque que no tendría algún tipo de antecedente, por lo menos de este día o digamos esta misma semana. Habría operativos que se estaban realizando en aquel punto del estado, la vigilancia en coordinación con otras instancias federales. Sin embargo, bueno, lo de esta tarde fue prácticamente una emboscada en donde no tuvieron ni oportunidad de poder defenderse. Lamentable, muy lamentable. Condenamos, por supuesto, esto. Los nombres de los occisos son Pedro Sánchez y Óscar Norberto Ríos, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. Que descansen en paz, y por supuesto, Germán, le damos seguimiento a este asunto y estamos muy atentos porque es algo de verdad muy grave. Estaremos atentos, y aquí en los espacios de Televisa Puebla, bueno, los tendremos al tanto, Arturo. Gracias Germán por tu reporte. Vamos a otras cosas. Fíjese que tremendo, bueno, no otras cosas, tiene que ver con este ambiente de delincuencia, solo que esto ocurrió aquí en la ciudad de Puebla. Tremendo susto se llevaron trabajadores de una farmacia que fue asaltada por lo menos por dos delincuentes. Este hecho ocurrió cerca de las 6 de la mañana en el establecimiento que se ubica en la diagonal Defensores de la República y Boulevard 5 de Mayo. Elementos de seguridad privada y de la policía municipal llegaron al lugar para cuantificar el monto de lo robado, pero únicamente se sabe que, bueno, hubo un detenido. Extraoficialmente se sabe que hubo un detenido. Los delincuentes se llevaron productos de higiene, dinero en efectivo, y causaron algunos destrozos, rompieron cristales. Y mire, en más información, hablábamos de Jolalpan como una zona caliente, y bueno, pues los hechos lo confirman. Una joven de 16 años de edad, identificada como Laura, se habría suicidado, dejando una carta póstuma. Primero se pensó que se trataba de un feminicidio, pero el gobierno del estado lo descartó. Se sabe que la joven mujer tenía 7 meses de embarazo y que al momento de su muerte se encontraba sola en su habitación y su familia en piezas o cuartos contiguos. Habrían sido ellos quienes escucharon la detonación de un arma de fuego, y aunque solicitaron el apoyo médico, nada se pudo hacer, pues habría fallecido instantáneamente. La Fiscalía General del Estado ya investiga este muy extraño caso. Y lamentablemente se multiplican los casos de maltrato infantil o de violencia contra menores de edad en el estado de Puebla. Aquí le presento esta información. Episodios de violencia y paranoia viven los niños maltratados por sus padres y hasta de sus padrastros,
como el caso de la pequeña Kimberly de 6 años de edad, quien lamentablemente murió presuntamente a causa de agresiones físicas. De acuerdo con la psicóloga social Dulce María Pérez Torres, en este comportamiento de intimidación hacia los hijos existe el común denominador de reproducir el maltrato que vivieron en la infancia. No obstante, este se incrementa al participar padres biológicos y los adoptivos. Dentro de los cambios del modelo familiar, pues se ha visto que antiguamente era el padre principalmente quien ejercía el poder ante la situación de violencia. Era como muy recurrente y la mujer siempre con miedo. Hoy parece que ambos gozan de este festín de sangre o de este festín de dolor de las demás personas. Es tanto el grado de violencia de quien lo ejerce que puede generar gozo y disfrute ocasionado por el sufrimiento de la víctima. La persona rompe con el esquema de la realidad porque parece ser que entre el menor o la mujer o el anciano gritan o piden piedad, pareciera que eso le produce a la persona mucho mayor satisfacción. Y entonces no terminan hasta que esto cierra totalmente con un silencio. Cuando ya está en el silencio la persona, que puede ser que esté inerte, o desmayada, entonces el otro dice, ay, creo que sí estuvo mal lo que hicimos. De acuerdo con la especialista, es hasta que el menor dejó de llorar o incluso perdió el conocimiento cuando el agresor se da cuenta de lo que hizo. Lamentablemente, estas conductas se repiten con mayor frecuencia con el consentimiento de los progenitores. Lo hacen precisamente por no perder el posicionamiento que se tiene entre la relación de pareja. Aunado a esto que cuando no están, no son hijos biológicos de uno de ambos, esto aumenta de tal suerte que los niños están viviendo en continua situación de agresión, violencia, engaño, maltrato y con muchísimo miedo. El caso de Kimberly en Atlisco, quien fue víctima de los golpes de su madre y padrastro, se encuentra en investigación con la prisión preventiva de Ruth N. y Arturo N. por el delito de feminicidio tras presuntamente ser golpeada hasta la muerte por no aprender las lecciones de las vocales y tablas de multiplicar. Y estamos sometidos ahora más que nunca a la ansiedad, que es un enemigo peligroso y latente en todas las familias. Por otro lado, estamos sometidos a una depresión por la situación económica que no es suficiente, y también estamos sometidos a una situación de desesperanza, tanto económica, social e incluso de relaciones interpersonales. Maribel Espinosa, Noticieros Televisa. Ahora le presento el reporte 4.1 con algunas acciones relevantes en materia de seguridad. Este es el reporte 4.1. Agarran a El Tucán Chico. En Venustiano Carranza, agentes de la Policía Estatal detuvieron en la carretera federal Pachuca-Tuxpan a Moisés C., alias El Tucán Chico, dedicado a la venta de droga para el grupo delictivo de los Valencia. Como resultado del seguimiento de actos de investigación por el secuestro de un joven en noviembre de 2020, la Fiscalía General del Estado de Puebla logró la captura de 4 personas más. En total, son 7 presuntos integrantes de la célula delictiva que están en prisión, relacionados con la privación de libertad de un joven por quien exigieron 4 millones de pesos para el rescate. La Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla detuvo a Carlos N., de 33 años de edad, por feminicidio en grado de tentativa. Policías municipales efectuaban un recorrido de vigilancia cuando fueron alertados vía DERI sobre una solicitud de ayuda al interior de un hotel ubicado en el centro histórico. A su arribo, los efectivos se entrevistaron con una trabajadora sexual, misma que señaló a un hombre como responsable de intentar privarla de la vida al interior de una habitación. Por parte de novedades del reporte 4.1, Héctor Rangel, Noticieros Televisa. Por otra parte, como ayer le informé aquí en este mismo espacio, renunció Jorge Benito Cruz Bermúdez como magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Fue uno de los funcionarios cercanos a los exgobernadores Rafael Moreno Valle y Tony Gali. Fungió como titular del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, mejor conocido como CAPSE. También fue secretario de Educación Pública y finalmente fungió como magistrado del Tribunal Superior de Justicia. En su momento se cuestionó su designación al carecer de conocimientos en materia judicial. Ahora enfrenta 9 denuncias penales por presunta malversación de fondos a su paso por la administración pública. Será el Congreso del Estado quien apruebe su renuncia y comience con el proceso de elección de quién ocupará su lugar. Al respecto, el gobernador Miguel Barbosa puntualizó que tarde o temprano aquellos que han sido partidarios de la corrupción serán cercados por el imperio de la ley. ¿Saben quiénes se escapan? Los mafiosos
que se van y se esconden, ahí andan delinquiendo. Pero en cualquier momento los detenemos. Los detenemos. La autoridad afortunadamente sigue conservando el imperio de la ley. En otro asunto, el Ayuntamiento de Puebla negó terminantemente que personal a su cargo haya intervenido en los actos vandálicos registrados el pasado 8 de marzo en calles del centro histórico y en la Fiscalía General del Estado. Acusó que algún grupo radical no identificado con el feminismo se infiltró ciertamente en la protesta, causando daños. Calificó como lamentables estos hechos, pero se deslindó por completo de la situación, reconociendo coincidencias con el movimiento feminista. 19 colectivos de feministas dicen, nosotras no fuimos. Esto quiere decir que está obviamente saliendo un nuevo grupo, entre comillas lo pongo, un nuevo grupo que yo hice una revisión en campo, ¿sí? Y escuché las consignas. Y me voy a permitir decir una de las consignas que las feministas jamás harían. Es, el que no brinque es puto. Nosotras nunca lo hemos hecho. Esa consigna no es nuestra. Segundo, las pintas con el puño feminista están hechas en negro y en rosa. Todo mundo sabe que el feminismo no usa el rosa. Pues se cumplió ya un año del primer contagio de COVID-19 en el estado de Puebla. Son ya 12 largos meses del inicio de la pesadilla. Se cumplió el primer año de que en Puebla se registró el primer contagio de coronavirus. Todo comenzó cuando un trabajador capacitador extranjero de la empresa Volkswagen dio el primer positivo a la prueba COVID. Esta persona de nacionalidad argentino-alemana llegó a México proveniente de Alemania, cuando todavía la transmisión era de carácter internacional en viajeros en todo el mundo, no era autóctona. Sin embargo, esta persona ya había tenido contacto con trabajadores de la empresa a quienes capacitó. Este fue el primer punto de aprendizaje respecto a no confiarnos en que las personas que no presentan síntomas no son un factor de riesgo. También aprendimos que para enfrentar una pandemia no solo se requiere de acciones de gobierno, sino de la sinergia con la sociedad. Sabíamos, y este es otro de los aprendizajes, que las pandemias de estas características no se pueden enfrentar solos. Son problemas de sector, son problemas intersectoriales incluso, en el que salud no puede enfrentarla sola porque tiene un impacto social como el que vimos, ¿no? Al principio todos pensamos que se trataría de otra enfermedad como la influenza. No habíamos comprendido aún la magnitud de esta pandemia que encontró en el mexicano, un campo de cultivo para generar graves estragos, ya que somos una sociedad enferma. Y en esta pandemia estamos viendo una enfermedad infecciosa que tuvo como asiento enfermedades crónicas y crónicas degenerativas que agravaron y pusieron en riesgo la vida de muchas personas. Y así, el coronavirus penetró en las familias. Antes se hablaba de un caso en una familia, ahora se habla de familias enteras que se han enfermado y con fallecidos dentro de las familias. Ahora estamos viviendo el proceso de la vacunación, pero esto no será inmediato. Se requiere que a un año de distancia sigamos trabajando de la mano. Ya vimos que la vacuna va a ser una herramienta muy importante, pero no va a acabar con la pandemia. Eso tenemos que estar también muy conscientes. Va a disminuir los casos graves, va a disminuir la mortalidad, pero no va a acabar de inmediato con la pandemia. Y es que se necesita que por lo menos el 80% de la población quede vacunada, o de lo contrario, de nada servirá. Así, a 12 meses del inicio de la pesadilla, el mensaje es: sigamos cuidándonos, seamos pacientes y aguantemos, que cada vez estamos más cerca de lograrlo. Alberto Rueda Esteves, Noticieros Televisa. Y bueno, pues al hacer un balance a un año de distancia, el gobierno del estado consideró que ha manejado la pandemia de forma aceptable. El gobierno del estado considera aceptable el manejo que le ha dado a la pandemia en Puebla a un año del primer contagio de COVID-19. Aseguró que ha reaccionado de forma rápida y aplicando recursos económicos importantes para atender a la población. Le hemos invertido muchos recursos a este tema del combate al COVID, la atención médica a todas las personas, que ha sido de alto nivel,
de alto nivel y bueno, de manera general aceptable. A 365 días de distancia, se destacó que la población no se ha quedado sin atención médica para hacer frente a la inesperada pandemia que a la fecha ha reportado 74.647 casos positivos y 63.839 personas que han logrado recuperarse. Pero tenemos estrategia, lo hemos mostrado. La opinión de los poblanos no es mala, es buena sobre cómo se han conducido las cosas. Y vamos saliendo y vamos a salir. Se informó que en las últimas 24 horas se registraron 214 nuevos contagios de COVID y que actualmente hay 836 pacientes hospitalizados, de los cuales 92 requieren de ventilación mecánica. El número de muertos suman ya 9.992 con 31 nuevos decesos en la última jornada. En los últimos meses, todos los que estamos aquí podríamos hablar de experiencias que en algunos casos nos han puesto al límite de la reacción, pero también nos han impulsado para encontrar grandes soluciones a problemáticas que en el pasado jamás habríamos considerado. Finalmente se dio a conocer que 12.805 adultos mayores fueron ya vacunados en el municipio de Tehuacán, lo que corresponde al 46% del objetivo total. Alberto Rueda Esteves, Noticieros Televisa. Y sí, lamentablemente Puebla está a punto de llegar a los 10,000 muertos por coronavirus. Una cifra espantosa que nadie de verdad se hubiera imaginado hace un año. A un año de distancia del primer caso de coronavirus en Puebla, las cifras más allá de alarmantes son dolorosas y preocupantes. En este tiempo se llegó a casi 10,000 muertos, y para dimensionar la cifra es como llenar unos 225 camiones de pasajeros, abarrotar casi 2 veces uno de los auditorios de la zona de Angelópolis y muy cerca de la capacidad máxima del Centro de Espectáculos de Los Fuertes. También se confirmaron 74,000 casos positivos de COVID. Esto sería llenar 1,850 camiones de pasajeros, así como el Estadio Cuauhtémoc. Los migrantes poblanos también han sido víctimas de esta pandemia y lejos de su lugar de origen murieron 603 personas, que equivale a llenar 15 camiones de pasajeros. Afortunadamente, 63,839 pacientes vencieron el COVID, pero no todos corrieron con la misma suerte. Han muerto 158 médicos y 48 enfermeras, quienes estuvieron en la primera línea de batalla combatiendo a este virus. A 365 días de este suceso, algunos ya aprendieron a aplicar las medidas sanitarias, pero otros siguen burlando al coronavirus, convirtiéndose así en un factor de contagio. Hay que recordar que para bajar el número de contagios y de defunciones, es importante ser responsable frente a la pandemia y acatar las restricciones gubernamentales. Ana Celia Lara, Noticieros Televisa. Después de que se conoció el primer caso de COVID-19 en el estado de Puebla y después de que fueron pasando las semanas y se fueron acumulando lamentablemente los enfermos, los muertos, hubo que reconvertir hospitales para hacer los hospitales COVID-19. Uno de los primeros fue el General de Cholula. Ahí no han dejado de trabajar prácticamente ni un minuto. A un año del inicio de la pandemia, en el Hospital General de Cholula parece como si el tiempo se hubiera detenido. Televisa Puebla acudió a el primer nosocomio reconvertido para la atención de pacientes que en su momento se infectaron por el que conocimos como el nuevo coronavirus. Hoy, en este sitio, la atención de pacientes permanece igual o peor que en los primeros meses de emergencia. En las carpas, aún observamos familiares, quienes están a la espera de alguna noticia de su paciente COVID. Y afuera, justo frente al sanatorio, la carroza de los servicios funerarios, a la espera de que llegue una víctima mortal más, que hasta hoy ya se contabilizan en casi 10,000. Adentro, los héroes de capa blanca lucen exhaustos pero siguen luchando. Sin duda no son los mismos.
La batalla terminó con 158 de ellos, pero su vocación los inspira a seguir luchando en espera de que algún día, cuando la pandemia termine, como todos decimos, sean reconocidos. Imágenes Alejandro Sánchez, Leonardo Torija Cervantes, Noticieros Televisa. Mire, hoy lamentablemente muchas personas todavía no saben qué hacer, a dónde acudir, a dónde llamar, en caso de que tengan síntomas de COVID-19 o que crean tenerlos. Esta información es muy útil. En esos momentos en que prácticamente cualquier malestar lo relacionamos con la COVID-19, con frecuencia no sabemos qué hacer o a dónde acudir. Por ello, para no caer en pánico y recibir una atención correcta, la Secretaría de Salud del Estado mantiene el portal informativo previenecovid19.puebla.gov.mx. Ahí puede conocer los datos de la enfermedad, pero sobre todo, medidas de prevención, así como asesoría personalizada. Existen distintos mecanismos por los que se puede recibir acompañamiento para la detección y tratamiento inicial por este padecimiento. Si usted o algún integrante de su familia siente alguno de los síntomas que también muestran en el portal informativo, puede comunicarse al 800-2-COVID-1. Ahí recibe atención de asesores, quienes le ayudarán a mantener la calma y saber si podría haber sospecha de contagio. En el portal también aparece un número de WhatsApp para comunicarse en lenguaje de señas, esto para personas con alguna condición de discapacidad auditiva. Puede ingresar a un apartado de autoevaluación. Se sugiere que esto se efectúe si tiene algún síntoma con la finalidad de ayudar a las personas y evitar el colapso de las líneas de atención. La autoevaluación fue desarrollada por el Departamento de Inteligencia Epidemiológica de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla. Aunque pueda ser difícil, lo más importante es que mantenga la calma y se acerque a estas vías que le ayudarán a saber si lo que siente corresponde a esta enfermedad. Héctor Rangel, Noticieros Televisa. Como todos sabemos, sigue muy lenta la aplicación de vacunas COVID en el país. Ojalá que a todos algún día nos llegue. Mientras tanto, un experto nos explica cuáles podrían ser las reacciones en nuestro cuerpo luego de haber recibido pues precisamente esta vacuna. Si usted o algún familiar ya fueron vacunados contra el COVID-19 y han percibido alguna reacción en su cuerpo, no se preocupen. Expertos en salud nos explican la causa y lo que debemos hacer. Samuel Rodríguez Serrano, director de salud en Tehuacán, Puebla, sugiere sobre todo tranquilidad. Estos síntomas no pasarán de 2 días. Puesto que la vacuna puede causar algún tipo de reacciones, no en todas, la gran mayoría no causa reacciones, dolor en el brazo, un poquito de temperatura, un poquito de dolor de cabeza, abuelitos que el mismo nervio de la vacuna les provoca que les aumente la presión, pero bueno, no ha habido complicaciones. Acuden con su médico, yo recomiendo que en caso de un malestar, dolorcito. Le preguntamos a algunas personas que ya recibieron su vacuna cómo se sienten y esta fue su respuesta. ¿Y ya tranquila? Pues ya tantito, mientras que no siento yo nada, pues estoy tranquila, pero ya si siento algo, pues no sé a dónde voy a acudir. Nos da más miedo. Claro. Sí, porque una gente ve a un bebé, pobrecito, lo puede uno llevar a la muerte y no sabe. Pero nosotros que ya estamos grandes, ya sentimos, ya nos da nervio, ¿no? Me vacuné el día 8. No siento ninguna molestia, me siento bien y espero que los abuelitos se sigan vacunando, que no se queden sin vacuna, que se vacunen todos, por el bien de nosotros, por nuestra salud. Me vacuné el lunes, tengo 75 años, me siento bien, que no tengan miedo, que se vacunen los abuelitos y que no se siente nada y no tengan miedo. Recomiendo la vacuna, que no es malo, es bueno, que se vacune uno y que se cuide uno mucho. Eufemia Santos recomienda la vacuna como un método preventivo que no solo ayuda físicamente, sino también de forma emocional. Representa un aliciente y siempre es buena la prevención. Tengo 82 años. Ya me vacuné y no he tenido ninguna reacción más que un poco de dolor en el brazo. Recomiendo que a las personas de la tercera edad aprovechen la oportunidad de vacunarse. No pasa nada, al contrario, nos protegemos de la enfermedad que está pasando.
A pocas horas de que concluya esta campaña de vacunación contra el COVID-19 en Tehuacán, la asistencia a las sedes de inoculación continúa como un reflejo de responsabilidad. Juan Pablo Ramírez en cámara, Rosario Ramírez, Noticieros Televisa. Y es increíble, pero a estas alturas la indiferencia, la indolencia, la ignorancia también no paran. Vea nada más cómo una familia golpeó a una doctora de un consultorio de una farmacia en la colonia Ciudad Cuauhtémoc, eso en Ecatepec, allá en el Estado de México, y solo porque les pidió usar cubrebocas y respetar el aforo permitido en el lugar. Así reaccionaron. Increíble, pero cierto. Le tengo un servicio social, ojalá pueda ayudarnos. Hace unos días la señora Catalina García Martínez, quien es una persona de la tercera edad, escribió una carta al gobernador del estado. Le solicitó su apoyo para contar con su acta de nacimiento, ya que nunca fue registrada por sus padres y ahora necesita este documento pues para distintos trámites, pero pues no dejó ningún dato para contactarla, motivo por el cual se agradecería mucho que si alguien del auditorio la conoce, nos apoyara en informarle o en llevarla a las oficinas del Registro Civil en el estado, en la 11 Oriente, número 2003, allá en la colonia Azcárate, en días y horas hábiles, con el juez Arturo Parra. Esto, por supuesto, para darle la información y la asesoría necesaria para registrarla y otorgarle su primera acta de nacimiento. No tenemos más datos que su nombre. Si alguien la conoce, a la señora Catalina García Martínez, o tiene algún parentesco con ella, por favor, llévela al registro civil para que se le ayude y le brinden la atención que se requiere. De verdad que se lo vamos a agradecer. Y bueno, pues sin freno el aumento en el precio de los combustibles en Puebla, especialmente de la gasolina premium. Vea usted. Suben y no hay nada que lo detenga. Es el precio de los combustibles que cada día están por las nubes. En algunas gasolineras de la capital poblana, la premium ya rebasa los 21 pesos el litro, pero ya está muy cerca de los 22 pesos. Y ni por la crisis económica causada por la emergencia sanitaria del COVID-19, los combustibles dejan de dispararse. De forma general, la Magna, que es la de mayor consumo, cuesta 19.19 pesos, 21.91 pesos la Premium y el diésel 21 pesos con 34 centavos. Los automovilistas son quienes resienten estos precios elevados, pero también las amas de casa, porque si aumenta la gasolina, se incrementa de igual forma el costo de alimentos y servicios. Con imágenes de Miguel Sánchez, Ana Celia Lara, Noticieros Televisa. Miércoles, mitad de semana, y antes de que se vaya a descansar le comento las condiciones del día de hoy. Tenemos en el noroeste bastante inestabilidad ocasionada por tres fenómenos: la entrada de un nuevo sistema frontal, una corriente en chorro polar y una corriente en chorro subtropical. Estos tres fenómenos al momento generan precipitaciones en lo que es Baja California, Sonora y Sinaloa, ráfagas de viento muy intensas de hasta 70 kilómetros por hora e incluso caída de agua-nieve en regiones montañosas. Mucho cuidado. Este sistema de alta presión que se extiende de zona centro al sureste y la península de Yucatán eleva las temperaturas, especialmente durante la tarde. Oscilan entre los 35 y 45 grados Celsius, así que recuerde mantenerse muy bien hidratado en esta temporada. Y veamos cómo se encuentra esta noche en nuestra capital. Al momento le comento, temperatura actual de 17 grados centígrados con un cielo completamente despejado. Próximos 3 días, cielos que van de completamente despejados a parcialmente nublados, mínimas de 9 a 10 grados centígrados, máximas de 26 a 27 grados Celsius. Hasta que no meto el clima y la frase de esta noche: date la oportunidad de mostrarte de lo que eres capaz. Mis redes en pantalla me encuentran como @normacuetotv y no le cambie porque todavía tenemos mucha más información. Así es, Norma, muchas gracias por tu reporte. Vamos a otros asuntos. Hoy fueron presentados oficialmente los candidatos a diputados federales por la alianza Va por México. Con la presencia de los delegados nacionales del PAN, PRI y PRD, Armando Tejeda, Rubén Moreira y Luis Ángel Espinosa, respectivamente, la Alianza Va por México en Puebla presentó a los 15 candidatos a diputados federales que representarán a los 3 institutos políticos en las elecciones del próximo 6 de junio.
Entre los abanderados de la Alianza Va por México y que se dieron cita en un conocido hotel de la ciudad de Puebla, destacan Humberto el Tigre Aguilar Coronado, Mario Riestra Piña, Jesús Morales, Carolina Beauregard, Ana Teresa Aranda y Genoveva Huerta del PAN, Citlali Ceja, Sandra Montalvo, Jonathan Collantes del PRI y Carlos Alberto Morales, Armando Avendaño y la antorchista Ercilia Córdoba Morán del PRD, entre otros, cuyo principal compromiso fue trabajar, caminar las calles de sus diferentes distritos para ganar, llegar al Congreso de la Unión y ser un verdadero contrapeso político para Morena, cosa que hoy no sucede. Imágenes Alejandro Sánchez, Leonardo Torija Cervantes, Noticieros Televisa. Con estos personajes, PAN, PRD y PRI pretenden vencer a Morena en las próximas elecciones. Hacemos una pausa, seguimos con más. Bueno, pues sin duda hay personas que no se cansan de dañar el mobiliario urbano que pertenece a todos y que todos deberíamos cuidar. Grandes, pequeñas, a colores o en blanco y negro, así son las calcomanías que dañan el mobiliario urbano en Puebla. Televisa Puebla recorrió algunas colonias de la ciudad como América Norte, Santa Bárbara, La Providencia y el Centro Histórico, donde la señalética está maltratada. Con frecuencia las etiquetas son iguales, pareciera que se trata de una campaña, pero hasta ahora sin razón ni motivo. Lo único que esto genera es obstruir la movilidad de peatones, ciclistas y automovilistas al afectar señales viales como paraderos del transporte, cruces peatonales, límites de velocidad o altos. A este problema urbano también se suman los volantes y anuncios para renta o plazas laborales que pegan alrededor de los postes. Con imágenes de Miguel Ángel Hernández, Maribel Espinosa, Noticieros Televisa. Y bueno, ya casi nos vamos, pero antes le informo que lamentablemente falleció la primera actriz Isela Vega a los 81 años. Tenía cáncer. Tuvo una larga y exitosa trayectoria artística, participó en más de 90 producciones, tanto en cine como en televisión. Obtuvo 5 premios Ariel, incluyendo 1 de oro en 2017 en reconocimiento a toda su trayectoria cinematográfica, que fue muy importante. Su más reciente participación fue en la película Cindy la Regia, mientras que en televisión fue en la serie La Casa de las Flores. Los restos de la actriz descansarán en Acapulco. Que usted es el nuevo alcalde. Ah, que mi licenciado. Igual que los demás. Nada más llegandito y ya quiere su mordida. Siempre me está alebrestando a los indios, a todo el mundo contra mí. No, licenciado, yo creo que le tomaron el pelo. Aquí no pasó nada. Ahuecando el ala, fíjese. Sí, señora. Perdón, disculpe la molestia. Ahuecando. Este personaje inolvidable en La Ley de Herodes, esa muy buena película. Que descanse en paz. Nos vamos, por favor, sígase cuidando, que tenga buena noche, que descansen y hasta mañana.